¿Sabías que existe un animal común que tiene altas probabilidades de sufrir parásitos intestinales? Y además es un animal que lo conocen muy bien, porque son los animales domésticos, como por ejemplo el perro o el gato. Los perros suelen padecer a lo largo de su vida diferentes infecciones de ascaridiasis, de tenias, de uncinierinasis y otro tipo de gusanos que contaminan al sistema digestivo del perro a través del consumo de heces, de pulgas, de garrapatas, siendo estos dos últimos vectores parasitarios, es decir, elementos transportadores de esos parásitos que acaban contaminando a nuestras mascotas. ¿Qué repercusión tienen estos parásitos en la salud humana? Pues de eso es lo que te quiero hablar en el episodio de hoy. Así que si te interesa este tema, te recomiendo que te quedes conmigo un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Empezando por la base, que son los parásitos intestinales. Los parásitos intestinales son organismos vivos que se alojan o que intentan vivir en el tracto gastrointestinal agotando los recursos que tienen que, digamos, abastecer al afectado o al infectado. Es decir, que lo que necesitan nuestras células para ejecutar sus labores se lo acaban comiendo estos parásitos intestinales. Las posibles contaminaciones en los humanos suelen venir por parte del agua, de alimentos contaminados o de las mascotas, como hablamos al principio del episodio. Cuando desarrollamos una parasitosis intestinal, los síntomas más asociados son el dolor abdominal, la diarrea, el estreñimiento, las náuseas, los vómitos, la pérdida de peso, la debilidad, la fatiga o inclusive la anemia. Tenemos una situación donde estamos alimentándonos, pero se lo comen entre comillas a otros y no se llegan a nutrir nuestras células de forma eficiente. Para detectar si existe una parasitosis intestinal o no, lo esencial es mirar las heces, ver si a través de microscopio encontramos huevos, si encontramos larvas o si encontramos restos de parásitos. Como segundo método, los análisis de sangre. Hay diferentes anticuerpos que son como marcadores que tiene nuestro sistema inmunitario y que se elevan en el torrente sanguíneo cuando existe un sobrecrecimiento parasitario. La tercera sería como una prueba de raspado anal, esta es menos conocida, donde se utiliza una cinta adhesiva alrededor del ano y se pega y se despega. Y esa cinta es la que después es analizada en el laboratorio para ver si hay de nuevo restos de huevos o de larvas. Y por último, y es la más agresiva, sería una prueba de endoscopia o de biopsia, donde cogeríamos un pequeño fragmento del intestino grueso y lo analizaríamos en laboratorio a través de microscopio, que sí también encontramos restos de parásitos. Realmente hay muchísimos tipos de parásitos intestinales que pueden llegar a sobrecrecer en el intestino humano. Los primeros y los más comunes son los osiuros o las lombrices intestinales, que suelen llegar a nuestro sistema digestivo a través de contaminación por manos sucias, por lo cual es muy común en niños que no tienen interiorizado estos hábitos de limpieza, tocan muchas cosas en el día y después se meten las manos en la boca. Esta contaminación por las lombrices intestinales como los osiuros dan lugar a una sintomatología muy concreta como es el picazón anal. Otro tipo de parásitos son los ascaris o los gusanos redondos, que normalmente contaminan, entre comillas, a los sujetos que pueden infectar a través de alimentos contaminados. Otro tipo de parásitos son las tenias, que son los gusanos planos, que proceden de la carne cruda o mal cocinada. Después están las giardias, que es un protozoo, que proviene de agua o alimentos contaminados, o las amebas, que de misma forma pueden provenir de agua o alimentos contaminados. Por lo cual, ahora que sabemos los tipos, es interesante ver o es interesante entender cómo prevenirlo. Lo primero que hay que hacer es tener una buena higiene, lavarse las manos después de tocar algo que creamos que puede estar contaminado, alimentos, alguna tarea del hogar en el que tengamos que tocar tuberías, en la que tengamos que tocar cosas que estén cerca del suelo. Al final la mayoría de microorganismos están en el suelo. Beber, obviamente, agua segura, lavar los alimentos o tratarlos de forma adecuada, evitar los alimentos mal cocinados en sitios que no estemos seguros de cómo lo están preparando,
Hay que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada. Por ejemplo, hay personas que tratan la carne cruda o el pescado crudo en la misma tabla de cortar donde trata la fruta o donde trata la verdura, por lo cual, claro, estos parásitos que pueden estar presentes en la carne y que se mueren con el cocinado, si se quedan pegados en la tabla de cocinar y después pones tú una manzana, pues se pegan a la manzana y la manzana te la comes cruda. Normalmente no le aplicas cocinado. Es importante, sobre todo en la cocina, desinfectar bien las superficies, ¿vale? De forma frecuente y sobre todo evitar el contacto directo con las heces de los animales, ¿vale? Que son los que más probabilidades tienen de generar un sobrecrecimiento parasitario. Y en las mascotas es interesante hacer desparasitaciones periódicas, obviamente con la recomendación de tu veterinario, pero para evitar también que se contamine el núcleo del hogar. En la situación de que se genere un sobrecrecimiento parasitario, ¿cómo se debería de actuar? Vale, pues el abordaje tradicional es 1. Aplicar un fármaco antiparasitario, 2. Dar un tratamiento sintomático dependiendo de los síntomas que esté generando este sobrecrecimiento parasitario y 3. Hacer un seguimiento. Realmente a mí esto me parece insuficiente y quiero proponer algo asociado a un abordaje basado en la investigación. Lo primero es buscar el foco. ¿Por qué me he infectado? ¿Dónde me he infectado? El segundo, hacer un chequeo general. Oye, ¿por qué este parásito ha conseguido sobrecrecer? ¿Mi sistema inmunitario está bien? ¿Mi sistema digestivo está bien? ¿Mi función hepática está bien? ¿Mi función renal está bien? ¿Los mecanismos por los cuales bloquean esos sobrecrecimientos parasitarios, por qué no se han dado? Cuarto, hacer una estrategia microbicida o antiparasitaria natural. Es decir, cuando metemos antiparasitarios normalmente hacemos bastante daño al hígado, matamos también a otros microorganismos que quizás no tienen la culpa de nada, por lo cual es interesante hacer una estrategia antiparasitaria que sea lo menos invasiva posible para la persona que la esté ejecutando. Aprovechar esa estrategia para apoyar al hígado, que va a sufrir sí o sí al meter un fármaco o al meter un principio activo antimicrobiano, y así conseguir que esté en un estado de bienestar, entre comillas, mientras pasamos este proceso de desparasitación. Siguiente, haciendo o aprovechando este momento también para hacer un repoblado microbiológico y aportar bacterias, digamos, beneficiosas que consigan pelear por el alimento y que a futuro no se den recidivas de sobrecrecimientos parasitarios porque tengamos una buena población de estas bacterias consumiendo todos los recursos que, si no estuviesen, consumiría este parásito. Después haciendo un apoyo con inmunonutrientes, haciendo un seguimiento y trabajando en la rutina de vida para que no vuelva a haber contaminación y para que mejoren todo el funcionamiento general del organismo. Para mí ese sería el abordaje más inteligente y que te da mejores resultados a largo plazo. Como conclusiones, las parasitosis, independientemente de la intestinal, son bastante frecuentes en la salud y vemos que, por ejemplo, en personas que tienen órganos afectados, independientemente del tubo digestivo, pues como puede ser el hígado, como puede ser el páncreas, también cursan con sobrecrecimientos parasitarios dentro de ese órgano. Es decir, no solamente los parásitos pueden estar en el tubo digestivo, sino que también se pueden generar en nuestros órganos. Por lo cual es muy importante que tengamos en mente siempre una visión inconformista de la salud, hagamos chequeos frecuentes, hagamos chequeos con parámetros realmente interesantes para nuestro caso. Para esto puedes pedir ayuda a tu profesional de la salud de confianza. Pero también creo que es especialmente interesante que entendamos que algunos parásitos nos cuidan. ¿De qué forma? Algunos en su cantidad adecuada y sin sobrecrecer, pueden dar efectos inmunomoduladores, pueden ayudar a que nuestros microorganismos del tubo digestivo estén en equilibrio y pueden prevenir una sobrecolonización bacteriana patógena, ¿vale? O sea, que puede prevenir a que crezcan otros microorganismos patógenos. Por lo cual es interesante, siempre que hablamos de microorganismos, siempre que hablamos de patógenos, siempre que hablamos de parásitos, de bacterias, de virus, de hongos, entender que no tienen la culpa de nada, que cuando nosotros estamos mal, ellos se desequilibran, que cuando nuestros tejidos sufren, ellos se desequilibran.
Pero viceversa, cuando ellos se desequilibran, nuestros tejidos se vuelven mal. Entonces, si trabajamos en ambas cosas, en generar una estabilidad de esos microorganismos y en generar una buena salud tisular, una buena salud de nuestros órganos, de nuestros tejidos, vamos a conseguir ese equilibrio entre células y microorganismos que nos va a dar una salud de hierro. Por lo cual no hay que tratar a los parásitos, aunque sean gusanos, como los culpables de la película, sino entender el por qué se están dando esas causas. Oye, mi sistema inmunitario no puede mantener a raya un parásito. Oye, mi hígado no puede, excretar suficientes desechos que está teniendo que sobrecrecer algunos microorganismos para comérselos. Hay que hacerse preguntas más profundas que las que normalmente se dan para solventar una situación clínica que puede dar lugar a condiciones adversas de salud y graves a medio o largo plazo. Por lo cual, como recordatorio, quiero decirte que este domingo te voy a enviar, ¿vale? Un email donde te voy a hablar de un método para controlar posibles parásitos, ¿vale? Esto lo voy a hacer a través de la lista privada. Si no estás inscrito, tienes el enlace en la descripción, que es gratis totalmente. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de algo también muy común, como es la gastritis. Así que si te interesa, te recomiendo que te suscribas. Y si tienes alguna duda del episodio de hoy, o si tienes alguna, situación cercana, parecida, puedes dejárnosla en comentarios, porque voy a estar respondiendo todas. Así que nada, espero que te haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente.